La historia de Bolivia está plagada de varios conflictos, tanto violentos como políticos, y en este contexto el departamento de Santa Cruz, desde su fundación, estuvo batallando para sobrevivir por su cuenta desde antes de que nazca Bolivia como nación. Eso fue al menos hasta la Guerra del Chaco en 1932, siendo en este conflicto bélico oficialmente la primera vez en donde el cruceño conoció al occidental promedio y viceversa. Durante y tras este conflicto surgió una figura trascendental para la historia boliviana, un joven militar cruceño llamado Germán Busch Becerra. Busch, tras sus hazañas en la guerra, ascendió a la presidencia y realizó importantes cambios en el país, siendo uno de los más importantes la ley del 11% de las regalías petroleras. Esta ley dictaba que de todo lo que gana el país de los hidrocarburos, el 11% de las ganancias serían destinadas a los departamentos de donde se produjeron, algo que puso patas arriba a la oligarquía minera y occidental que tantos años sustentó el poder. Sin embargo, tras su inminente muerte, dicha ley pasó por desapercibida hasta la Revolución del 52 por parte del MNR. Tras el primer gobierno revolucionario del MNR, por manos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, en el año 55 se desarrolló junto a Estados Unidos el Código Davenport, una ley que despoja al Oriente del derecho al 11% que Germán Busch estableció en el pasado. Al enterarse de esto, Virgilio Vega, un diputado cruceño del MNR, notificó a la región cruceña mientras comenzó a desarrollar una ley interpretativa que devuelva a la región el 11% de las regalías. Dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores, pero el presidente del MNR de ese tiempo, Hernán Siles Suazo, no promulgó la ley y decidió ignorarla. En este contexto, aparecería una figura que lideraría las luchas en el marco cívico por la ley de las regalías, Melchor Pinto Parada. Melchor Pinto, quien fue un médico excombatiente de la Guerra del Chaco, se convirtió en el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y se encargaría de organizar a la región en su lucha por los derechos que les corresponden en el año 1957. En el mismo año, el presidente Siles reaccionó acusando a las protestas cruceñas como movimientos separatistas que ponían en riesgo la soberanía de la nación, dirigida por intereses del extranjero. El punto culminante fue cuando la Unión Juvenil Cruceñista tomó una maquinaria de YPFB destinada a Cochabamba y la usó para pavimentar las calles de Santa Cruz. Esta acción fue bien recibida por el pueblo cruceño, pero fue recibida de una forma terrible por el gobierno, quienes remarcaron el hecho como un acto separatista y mediante el Congreso decretaron estado de sitio en la región. Los cruceños, indignados por las acusaciones del gobierno central, mediante un cabildo dado en la Plaza 24 de septiembre, decidieron realizar un paro cívico de 24 horas el 31 de octubre. Como reacción del MNR, mandó a su control político, siendo este una herramienta represora del partido, y durante los enfrentamientos asesinaron a punta de metralleta al joven Jorge Roca Pereira, quien se convertiría en el primer mártir de las luchas cívicas. La indignación de las madres por el asesinato del joven Roca las llevó a crear la Unión Femenina Cruceñista, que posteriormente en la actualidad se convertiría en el Comité Cívico Femenino Pro Santa Cruz. Tras esto, Siles visitó Santa Cruz el 2 de noviembre de 1957, con el objetivo de reunirse con los políticos cruceños con el fin de llegar a un acuerdo. En las negociaciones, se llegó a un acuerdo en donde las regalías se iban a dividir, siendo 5% para la región y el 6% para el Estado, lo cual logró calmar las tensiones durante un tiempo. Pero este acuerdo estaba arrebatando la mitad de los derechos que tenía el pueblo cruceño sobre las regalías, por lo que las luchas cívicas se reanudarían. Como respuesta a las protestas, el MNR enviaría a las milicias armadas del partido, comandadas por Luis Sandoval Morrón, quienes atacarían el centro de la ciudad. Ante estos actos de violencia, se instauraría la primera huelga de hambre femenina en la historia del país, por parte de la Unión Femenina Cruceñista, exigiendo la salida de Sandoval Morrón de la región. Asimismo, el 7 de noviembre muere Gumersindo Coronado Zambrana, en la batalla de los Mangales en Villa San Luis, convirtiéndose en el segundo joven mártir cruceño.
En 1958 ocurriría la mayor tragedia de las luchas cívicas. Tras un fallido intento golpe de Estado por parte de la Falange Socialista Boliviana, el presidente Siles, bajo la excusa de que el Comité Cívico Pro Santa Cruz era parte del intento de golpe, mandaría a las milicias armadas del MNR a cercar Santa Cruz. Llevaron principalmente campesinos de Ucureña, una región de Cochabamba, y mineros de Colquiri y Huanuni, afines al MNR todos, los cuales hostigaron acciones sumamente violentas contra la población cruceña. Debido a esto, el doctor Pinto tuvo que exiliarse a Buenos Aires, donde permanecería hasta julio luego de una amnistía. Los milicianos persiguieron y asesinaron a hombres cruceños, principalmente universitarios. Saquearon el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Club Social 24 de septiembre y lo incendiaron. Además, abusaron salvajemente a las mujeres y encarcelaron injustamente a varios varones de Santa Cruz. En este contexto se produciría la masacre de Terebinto, uno de los actos, si no el más atroz y barbárico de la historia cruceña, en donde las milicias del MNR iban rumbo a Terebinto sembrando desolación a su paso, quienes, enceguecidos por el odio, el alcohol y la hoja de coca, asesinarían de manera cruel y sanguinaria a unas 10 personas, siendo la mayoría de ellos jóvenes universitarios que habían buscado refugio en el lugar. Previamente fueron torturados, luego fueron mutilados y finalmente asesinados. Tras estos actos tan barbáricos, las relaciones entre el gobierno central del MNR y el Comité Cívico continuaron tensionadas. En el año 1959, durante el mes de julio, falleció un policía nacional en raras circunstancias. A esto, el presidente Siles decide nuevamente enviar a las milicias armadas del MNR, quienes se enfrentaron a un grupo valiente de la Unión Juvenil Cruceñista que intentaban romper el cerco. Sin embargo, no fueron suficientes para derrotar a las milicias y se retiraron al río Surutú, donde más de 300 fueron encarcelados y enviados a La Paz. Nuevamente, Melchor Pinto iría al exilio en esta ocasión. Esta vez iría al Perú, donde estaría hasta la caída del MNR en 1964. Tras una incesante ola de violencia y sangre, el gobierno comprendería que los cruceños no iban a rendirse ni desfallecer por la lucha de sus derechos, y continuarían peleando a pesar de la represión y la violencia. Entendiendo que no había opción alternativa, el presidente Siles y su ministro Guevara Arce darían su brazo a torcer y enviarían al canciller Manuel Barrado para iniciar negociaciones, y esta vez con la intención de solucionar el conflicto de una vez por todas, a pesar de que sus intereses se vean comprometidos. Al final, el gobierno de Siles accedió a las demandas del pueblo cruceño y les otorgó la ley que estaban esperando desde la época de Bush. El presidente del Senado, Rubén Julio Castro, promulgó la ley interpretativa que finalmente otorgaba las regalías a Santa Cruz. Los cruceños, después de tanto conflicto, finalmente podían aspirar a crecer, y en la actualidad, gracias a las regalías y a la perseverancia cruceña, Santa Cruz se convirtió en una metrópoli y en el motor económico del país.